Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad y el título del mensaje de hoy es ¿Sencillez o ignorancia? Ser sencillo no es ser ignorante, pero ser ignorante no es sencillez. En el próximo proverbio encontramos una palabra hebrea que puede tener los dos significados. Se puede permanecer en ignorancia por falta de recursos para cultivarse o por desconocimiento. Pero cuanto más falta de conocimiento tiene el ser humano, es más fácil engañarlo, pues el cultivo de la mente produce un mayor discernimiento entre lo bueno y lo malo. Proverbios nos muestra que toda persona toma decisiones. Pueden ser buenas o malas, pero cualquiera de las dos tienen resultados y consecuencias. Proverbios 14:15 dice, el simple cree cualquier cosa, pero el prudente mide bien sus pasos. El simple, en este contexto, no es alguien sencillo, sino uno que cree todo lo que le dicen sin discernir. La palabra hebrea que se usa aquí es la palabra peti, que tiene la connotación de ingenuo, fácil de engañar, que tiene mente abierta más para lo engañoso que para lo verdadero. Si vamos a Proverbios 1:22 encontramos la raíz de la razón por la cual el proverbista escribe Proverbios 14:15. Proverbios 1:22 dice, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros, insolentes, os complaceréis en la insolencia, y vosotros, insensatos, aborreceréis el saber. La palabra es la misma, la que se usa en 1:22 y en 14:15. Y según el contexto, que es lo que hay que mirar con mucha atención, y según el contexto, en 1:22 habla la sabiduría y llama la atención a las mentes a salir de la ingenuidad y alcanzar sabiduría. La misma palabra se encuentra en Proverbios 1:32. El descarrío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Entonces ustedes van a ver que según el contexto, la misma palabra ingenuidad, peti, que es la palabra hebrea para simple, para ignorante, para una mente abierta, para lo negativo o para lo positivo. Y lo que marca si esa sencillez o esa simplicidad es sencillez de corazón con el ánimo de aprender o esa simplicidad es de ignorancia supina, es decir, una persona que es ignorante quiere permanecer en ignorancia, quiere ser simple y nunca entender que la sabiduría es lo que lo lleva a tener discernimiento claro entre lo bueno y lo malo. En Proverbios 7:7 dice, vi entre los simples, y observemos que es la misma palabra, noté entre los mancebos a un joven sin entendimiento. El contexto acá nos está diciendo que la simplicidad de este joven lo lleva simplemente al pecado, a siempre elegir lo malo. En Proverbios 8:5 dice, oh simples, aprended prudencia, y vosotros los insensatos, sed de corazón inteligente. Así también en 9:6 lo podemos observar, ya que estamos recorriendo las escrituras. 9:6 nos dice, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y 9:16 nos dice, todos los simples vengan acá, y dice a los incautos, el agua robada es más dulce, el pan
a escondidas es más sabroso. Él no sabe que en su casa moran las sombras y sus huéspedes yacen en la profundidad del Seol. ¿Qué es? La sabiduría personificada en una mujer versus la mujer insensata o la mujer pecadora. Entonces allí la sabiduría llama a los simples a prestar atención el camino que están tomando para no caer en las redes de la mujer insensata, o a la mujer a ser sabia y no simple e ignorante y caer en las redes del hombre insensato. Es decir, la sabiduría es personificada en una mujer, pero sabemos que la sabiduría de Dios es el Logos de Dios, el Hijo de Dios. Es la sabiduría. Vemos entonces que en estos contextos la simpleza no es sencillez, sino ingenuidad que lleva al error o a permanecer en él. Es ingenuidad en un mal sentido o en un sentido negativo. Sin embargo, en ocasiones esa simpleza es sencillez de corazón y permite que sea instruido. Y el corazón sencillo es lleno de sabiduría, pues aprende. Cuando observamos allí en el Salmo 19, vamos a ver allí a un hombre que es sencillo, se considera sencillo, simple, pero desea con todo su corazón aprender y ser cada día más sabio. 19:7 dice, la Torá, es decir, la ley de Moisés, son los 5 primeros libros, la Torá de Yahvé es perfecta, restaura el alma, el testimonio de Yahvé es fiel, hace sabio al sencillo, o hace sabio al simple, al que está deseoso de aprender. En Salmo 119:30 volvemos a encontrar la misma palabra, pero siempre observando que tiene un contexto diferente. Y lo que nosotros tenemos que comprender es la diferencia entre, en la misma palabra hebrea, cuando se traduce para denotar que esa simpleza esa simpleza puede cambiar porque está deseoso de aprender, es un corazón sencillo deseoso de aprender, o esa simpleza es ignorancia y encima ignorancia supina o ignorancia adrede, es decir, permanecer en esa misma simpleza. Salmo 119, 130 dice, la abertura de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es decir, cuando la palabra de Dios se abre, siempre teniendo en cuenta que esa expresión está relacionada con el hecho de que las casas de la época no solían tener ventanas, por lo que la luz entraba solo por la puerta. Similarmente, la luz espiritual penetra en el interior del hombre cuando la escritura es abierta mediante su explicación. Pueden tener ustedes como ejemplo cuando Jesús va caminando con los de Emaús y les abría a los dos discípulos, les abría las escrituras y el corazón de ellos ardía. Entonces, cuando se abren las escrituras, el corazón sencillo es el que aprende, el que está deseoso de aprender, es el que adquiere sabiduría y que a la larga puede discernir bien entre lo bueno y lo malo. Entonces, en Salmo 119, 130 encontramos esta sencilla pero muy profunda revelación. La abertura de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Según el contexto, puede significar una cosa o la otra.
La simplicidad puede ser ingenuidad, pero con disposición a aprender, es decir, sencillez de corazón, o como muestra el proverbio que estamos analizando, la simplicidad es producto de la ignorancia y deseos de permanecer en ella. Proverbios 22.3, vamos un poquitito más adelante, Proverbios 22.3 nos dice: el prudente ve el mal y se aparta, los simples siguen y llevan el daño. ¿Por qué? Porque el prudente tiene discernimiento, porque está dispuesto a aprender todo el tiempo de la sabiduría o a adquirir sabiduría. Sin embargo, los simples en este contexto se podría dar como un contraste del prudente, es decir, el simple aquí es un imprudente que sigue, aunque vea el mal adelante, sigue y se lleva el daño que el mal mismo produce. ¿Ven? Entonces, el Proverbio 22.3 describe al simple como contraste del prudente. Si lo leemos nuevamente, dice: el prudente ve el mal y se aparta. Los simples siguen y llevan el daño. Está hablando del simple acá como un contraste del prudente. Vemos entonces que en estos contextos la simplicidad contrasta con la prudencia. Aquí, simplicidad es ignorar deliberadamente las advertencias y no aceptar consejos sabios. Para terminar esta reflexión, en Proverbios 14:15 encontramos el término davar, que significa palabra. Entonces, el proverbio nos dice que esta forma de simplicidad es tan negativa que cree cualquier palabra, menos las palabras de consejo y mucho menos las palabras que salen de la boca de Dios. Entonces la palabra davar aquí, como lo vemos en 14:15, dice: el simple cree cualquier cosa, pero el prudente mide bien sus pasos. ¿Qué es lo que sucede allí? El término davar es que cree cualquier cosa o cree cualquier cosa que le dicen o cualquier palabra. Sin embargo, el prudente, al mismo término davar, cree en la palabra de Dios o en las palabras de buen consejo y se aparta. Esa es la sencillez de este versículo de Proverbios. El simple cree cualquier cosa, pero el prudente mide bien sus pasos. ¿Qué deseamos ser? ¿Simples o prudentes? Si tu simpleza tiene sencillez de corazón y desea aprender a ser prudente, a ser sabio, a ser conocedor de la voluntad de Dios, pues te animo entonces a que le pidas al Señor sabiduría, lea las Escrituras y ellas te darán mayor sabiduría. Ahora, si querés seguir en la simpleza de ser un ignorante o una ignorante que sabe que es ignorante y se cree cualquier cosa, entonces llevarás el daño de aquello por lo que no has actuado prudentemente. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión. Quiero orar para que Dios nos haga sencillos de corazón, pero adquiriendo sabiduría permanentemente. Señor, realmente deseo con todo mi corazón que seas la fuente de nuestra sabiduría, que la sencillez de nuestro corazón sea una sencillez positiva, que simplemente quiere creer todo lo que vos digas y no lo que el mundo dice. En tu nombre oramos, suplicándote cada día mayor sabiduría. En tu nombre, Señor Jesús, la palabra, el logos, la sabiduría personificada, el árbol de la vida, en tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias por estar del otro lado.
sigamos orando, compartan estos videos, estas enseñanzas para que podamos alcanzar a un mayor número de gente. Recuerden que esto lo hacemos con sencillez, con simplicidad y con los recursos que tenemos. Un abrazo y nos vemos cuando nos veamos.